es más divertido. Qué triste debe ser que nadie le felicite a uno si tiene éxito o le consuele en caso contrario. Prefiero estar solo. Eso no es cierto. Por ejemplo, no le hubiera divertido la carrera si yo no hubiera estado allí. Y, aunque su señoría no quiera confesarlo, estoy segura de que disfrutó enseñándome el castillo y contándome de las travesuras de su niñez. Lidia hizo una pausa, pensativa, y también compartimos unos minutos de felicidad cuando cabalgamos juntos por el bosque de pinos. Siempre tiene una respuesta para todo. ¿Tendría objeto que conversara conmigo si no la tuviera? Tal vez piense que hablo demasiado, pero, con toda seguridad, le parecería muy aburrida si no dijera nada. El marqués echó la cabeza hacia atrás y rió de nuevo. Es usted incorregible. Un lacayo trajo una bandeja con una copa de vino y un vaso que contenía un líquido de aspecto indefinido, y que el marqués miró con ojos recelosos. ¿Qué es eso? Es jugo de melocotón para la señorita Lidia. El señor Bateson pensó que lo preferiría al vino. ¡Qué amable!, exclamó Lidia. Otro ejemplo de las consideraciones que mi servidumbre tiene con usted. Es que como querían tanto a Gilly, me hacen sentir que soy bienvenida en esta casa. ¿Yo no lo hago? La pregunta no encerraba ninguna ironía. ¿Le agrada tenerme aquí? Sus ojos grises miraron ansiosos al marqués. El rostro de él permaneció impenetrable. Las líneas de cinismo no se borraban de su boca y, sin embargo, no había ninguna amargura en su expresión. Lidia. El marqués pronunció su nombre como si fuera a decirle algo trascendental, pero en aquel momento la puerta se abrió y el mayordomo anunció: Sir Hugo Harrington, milord. Sir Hugo Harrington era un caballero de edad avanzada, que había sido muy apuesto en su juventud y cuyo arrogante porte disimulaba sus años. El diamante de la corbata, anudada con esmero, relucía a la luz de los candiles. «Me alegra verlo de regreso, Thane», dijo. Observó a Lidia, que estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, y poniéndose el monóculo para mirarla mejor, exclamó: «Cielo santo, su señoría, no esperaba encontrar aquí». Se detuvo, asombrado, llevándose el monóculo a su ojo. «Creí», empezó a decir, pero el marqués lo interrumpió. «Permítame presentarle a la señorita Lydia Greenwood», dijo, recalcando el apellido. «Lydia, Sir Hugo Harrington es un viejo amigo mío, uno de los hombres más importantes del condado. A sus pies, señorita Greenwood». Los ojos de Sir Hugo recorrieron el pálido cabello de Lidia, sus grandes ojos grises y su rostro ovalado. «Es extraordinario», murmuró como hablando consigo mismo. Pero antes que pudiera decir nada más, el mayordomo anunció: «Lord Trevor y el general Rexford Stirling, milord». Ambos caballeros eran también ancianos y, a su vez, miraron incrédulos a Lidia cuando el marqués la presentó. Pero todos parecían encantados de que él se encontrara de nuevo en el castillo. «Hace mucho tiempo que no nos visitabas, muchacho», dijo el general. Ya empezaba a creer que jamás se quitarían los lienzos blancos de los muebles. Cada vez que pasaba junto al castillo, miraba la torre con la esperanza de ver ondear la bandera. «Dudo que pueda quedarme mucho tiempo», replicó el marqués. «Esta es una visita corta, pero no podía regresar a Londres sin tener el gusto de conversar con viejos amigos como ustedes». «El señor Colin Fitzgibbon, milord», anunció el mayordomo. El marqués levantó la vista sorprendido. Un hombre joven entró en el salón y dijo, a manera de disculpa: «No hemos sido presentados, milord, pero acudo en lugar de mi padre, que se encuentra indispuesto, y me ruega que le presente sus disculpas. Sea bienvenido a esta casa y a mi mesa, señor Fitzgibbon», repuso el marqués. «Aunque lamento que el coronel no goce de buena salud. Solo es un ataque de gota, pero mi padre se siente en estas ocasiones muy irritable y con muy poco humor para asistir a reuniones. Lo comprendo,
dijo el marqués, y añadió dirigiéndose a Lidia. Este es el señor Colin Fitzgibbon, la señorita Greenwood. Lidia hizo una reverencia, y el joven inclinó la cabeza. Después, todos pasaron al comedor. El marqués sentó a Lidia a un extremo de la mesa con el general Rexford Stirling a un lado y el señor Colin Fitzgibbon al otro. La mesa estaba decorada con candelabros y adornos de oro, pero un arreglo de flores en el centro hacía que Lidia no pudiera ver bien a su señoría. Aquella noche él se veía contento. Era evidente que le complacía estar entre amigos. Su actitud era despreocupada, y no pareció importarle cuando los demás bromearon acerca de su alegre vida en Londres. «¿Cuándo vas a cansarte de las brillantes luces y de las mujeres hermosas, Arthur?», le dijo Lord Trevor. «Mi esposa espera, al igual que las otras damas del condado, que muy pronto vuelva a haber una castellana en el castillo». «¿Una castellana?», preguntó el marqués alzando las cejas. «Mi querido George, creí que me conocías lo suficiente para imaginar, siquiera por un momento, que podría tomar como esposa al tipo de mujer que Lady Trevor aprobaría». Lidia trató de descifrar las palabras de su señoría, pero la interrumpió el señor Colin Fitzgibbon, que se sentaba a su izquierda. «¿Le agrada el campo, señorita Greenwood? He vivido toda mi vida allí». Su apariencia desmiente esa aseveración. Cree que para proclamar su ascendencia rural, una chica necesita presentarse a la mesa con lodo en los zapatos y una jarra de leche bajo el brazo. De ningún modo, pero las pecas de su nariz la delatarían. «No es usted muy amable», reclamó ella sonriendo. «¿Y usted? ¿A qué se dedica?» «¿De verdad quiere que se lo diga?» «Por supuesto. Lo que me gustaría hacer, por encima de todo, es diseñar casas». «¿Quiere decir que le gustaría ser arquitecto?» «Sí, y tengo tantas esperanzas de lograrlo como de hacer un viaje a la luna». «¿Por qué?» «Porque mi padre se empeña en que me dedique a la política, por la que no siento la menor aptitud». «¿Qué clase de casas le gustaría diseñar?» El rostro del señor Colin Fitzgibbon se iluminó con la mirada de un visionario, y ella comprendió que estaba a punto de abrirle su corazón. «Mi padre decoró de nuevo la fachada de la casa y añadió un ala al conjunto. Con ese motivo, pasé mucho tiempo con los diseñadores y los constructores y aprendí mucho de ellos. Tuve la certeza de que ese era el trabajo que me gustaría hacer y de que podría hacerlo bien». Exhaló un suspiro y luego continuó. «Pero cuando le pedí a mi padre que me dejara estudiar arquitectura, se opuso terminantemente. A pesar de ello, he seguido estudiando solo, y he hecho varios diseños, no de casas grandes como esta, sino de cabañas para los trabajadores». «¿Qué clase de cabañas construiría?» «Las que puedan hacerse a bajo costo, porque tengo la seguridad de que, cuando aumente la población, escasearán las casas en toda Inglaterra, y necesitamos viviendas que resistan las inclemencias del tiempo mejor que las que se han construido hasta ahora. ¿Tiene algunas ideas nuevas? Demasiadas para enumerarlas todas. Dígame una». «He estado pensando», empezó a decir, pero se detuvo al instante. «Perdóneme, señorita Greenwood, este asunto debe ser muy aburrido para usted». «La verdad es que me interesa profundamente. Le ruego que continúe con lo que estaba diciendo». La sinceridad de su voz era evidente, y él prosiguió entusiasmado. «Estaba pensando, mientras me dirigía hacia aquí, que el problema con las casas de los trabajadores, especialmente las que están cerca del río, es que son muy húmedas». Tomó el salero para demostrar lo que quería explicar. «Creo que si no construyéramos el piso de las casas directamente sobre el suelo y lo levantáramos un poco para que el aire pudiera circular por debajo, se eliminaría una buena parte de la humedad». «Por supuesto. Estoy segura de que tiene razón. Hace 2 días pasamos por Lambeth, y aunque no entramos en ninguna de las casas que por el momento pertenecen al marqués, estoy convencida de que, como están cerca del río, no solo todas las paredes de los pisos bajos deben estar húmedas,
sino que sin duda han desarrollado cierto tipo de hongos. Yo también lo creo así, y mi idea eliminaría una buena parte de la humedad del suelo. Lidia estaba tan interesada en la conversación que se volvió con desgano para atender al general que se encontraba a su derecha, pero como descubrió con alivio que sostenía una animada conversación con Cirugo, se volvió de nuevo hacia el señor Fitzgibbon. «Sígame hablando de sus proyectos», le pidió. Conversaron hasta después de los postres, y entonces Lidia se dio cuenta de que era hora de retirarse. Se puso de pie y, desde el otro extremo de la mesa, Cirugo levantó su copa de oporto. «Propongo un brindis por la joven más atractiva que he tenido la fortuna de conocer en mucho tiempo». «Sí, sí, por supuesto», convino Lord Trevor. «A su salud, señorita Greenwood». El general y el señor Fitzgibbon levantaron también sus copas. Viéndose adorablemente tímida, Lidia les dio las gracias con dulce voz antes de encaminarse hacia la puerta. Para su sorpresa, el marqués se levantó y la siguió. «Te extrañaremos, Lidia», le dijo en voz alta, tomándole una mano y llevándosela a los labios. Lidia abrió mucho los ojos, asombrada de que la tuteara, y cuando el lacayo cerró la puerta del comedor, se dijo que aquello era solo una pequeña comedia para impresionar a sus amigos. Siguiendo las instrucciones del marqués, se dirigió a la biblioteca. El fuego ardía en la chimenea, y los perros se habían acomodado en la alfombra frente al hogar. Lidia se sentó junto a ellos, y los perros la recibieron con abrumadoras muestras de alegría. Cuando por fin los nobles animales se tranquilizaron, ella comenzó a repasar en su mente lo sucedido durante la cena. No era extraño que las esposas de los caballeros no hubieran estado presentes. ¿Y con quién la habría confundido Cirugo cuando entró en el salón? Los otros dos ancianos también la habían mirado con peculiar curiosidad, y en sus labios parecieron temblar docenas de preguntas que, por cortesía, no se habían atrevido a formular. Solo el señor Fitzgibbon había adoptado una actitud normal, entusiasmado con el interés que ella había demostrado en sus proyectos. El viejo sueño de que el marqués recuperara sus tierras absorbió los pensamientos de Lidia, y se dijo que valdría la pena experimentar con las ideas del señor Fitzgibbon. Cuando miró el reloj, faltaban 20 minutos para las 11. Lidia fue hacia el escritorio, tomó una pluma blanca y sacó una hoja de papel de un cajón. Se preguntó si al marqués le agradaría su letra. Gilly le había dicho que era muy distinguida. Con gran cuidado escribió: «Venga enseguida, por favor. Tengo algo muy importante que comunicarle a su señoría, Lidia». Dobló el papel, vigilando impaciente el movimiento de las manecillas del reloj. A las 11 en punto, tiró del cordón de la campanilla. Sin embargo, el marqués no apareció hasta media hora después. Lidia estaba sentada sobre la alfombra junto a la chimenea. Un spaniel recostaba la cabeza sobre su regazo, y los otros dos perros dormían a un lado. Cuando el marqués entró, los animales, de súbito, saltaron y movieron alegremente la cola para recibirlo. «Ha tardado mucho», empezó a decir Lidia, pero las palabras murieron en sus labios al ver el rostro del marqués, congestionado por la ira. Fruncía el ceño y apretaba los labios con el gesto que precedía a sus más mordaces comentarios. «Permítame informarle», dijo, y su voz era cortante como un latigazo, «que cuando una joven está bajo la protección de un caballero, no debe aceptar favores de otro. Y creí que conocía las reglas más elementales de comportamiento, pero veo que me equivoqué». Su voz se hizo más grave. Imaginé que era diferente de las demás mujeres, cuya insaciable ambición les hace extender las manos como garras cuando conocen a algún hombre. Tal vez tenga la bondad de informarme qué le falta a mi lado y qué precisa con tanta urgencia del primer desconocido que se cruza en su camino. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué he hecho? ¿Por qué está tan molesto? ¡Molesto! Esa es una palabra muy suave. Estoy avergonzado, humillado, de que una mujer que vive bajo mi techo
tenga que mendigarle a uno de mis invitados. Lo que dice no tiene sentido. Le juro que no entiendo de qué habla. Entonces, tal vez se digne explicarme qué quiso decir el señor Fitzgibbon cuando, al despedirse de mí, lo hizo con estas palabras. Me haría el favor de darle las gracias a la señorita Greenwood y de decirle que mañana le traeré lo que le prometí. ¿Qué le prometió? ¿Joyas? ¿Alguna piedra preciosa que le ha llamado la atención? ¿Y qué le concederá usted a cambio? Por supuesto que no le pedí ninguna joya al señor Fitzgibbon. Esas cosas no me interesan. Ahora lo comprendo. Él vendrá mañana a mostrarme unos diseños para construir casas para los trabajadores. Casas baratas pero duraderas, libres de humedad, para que esas pobres gentes tengan mejores condiciones de vida. ¿Casas?, preguntó el marqués como si nunca hubiera escuchado la palabra. Sí, casas que usted podría construir en Lambeth, en Little Waterless y en otras partes del país, donde ha aumentado la población. Casas, repitió el marqués en voz baja, sentándose en un sillón. ¿De eso hablaban con tanta animación durante la cena? Su voz se escuchaba aún recelosa, pero la ira había desaparecido de sus ojos. Sí, de eso hablábamos. El señor Fitzgibbon siempre ha deseado ser arquitecto, pero su padre quiere destinarlo a la política, pero tiene ideas nuevas, y me prometió enseñarme sus planos mañana. Pensé que su señoría los encontraría interesantes. Supongo que debo creerla. Siempre debe creerme, porque, invariablemente, le digo la verdad. Sí, así es. ¿Sospecha usted de todos? ¿Qué clase de mujeres ha conocido? Tal vez la vida mundana engendra perfidia. Yo nunca le he mentido, insistió Lidia. Tal vez no se le ha presentado la ocasión en que considera más conveniente o más ventajoso mentir. Es cierto, pero también sé que jamás me portaría así con los que amo. Eso sería una traición. ¿Y a cuántas personas ha amado? Ella le dirigió una sonrisa maliciosa. A pocas. ¿Eso es lo que quiere que le conteste? Me está haciendo quedar como una tonta. Es inútil que trate de discutir con usted. ¿Es eso lo que estamos haciendo? En cierto modo es divertido. Siempre pensé que me gustaría discutir con un hombre, hablar con una persona inteligente y tal vez estar en desacuerdo para que pudiéramos razonar, debatir y sacar a la luz nuestras propias ideas. Nunca tendrá éxito en sociedad si es inteligente. ¿Qué clase de sociedad? Apenas pronunció aquellas palabras, Lidia comprendió que había sido un error esa pregunta. El marqués frunció el ceño y miró hacia el fuego. La cena había sido un éxito. Todo había salido de acuerdo con sus planes. Había invitado a cenar a los 4 hombres más importantes del condado, que eran también los más adictos a la maledicencia. 3 de ellos asistieron y, a buen seguro, comentarían lo ocurrido durante la cena en el castillo. Los hombres de más edad habían advertido al instante el extraordinario parecido de Lidia con la duquesa de Accrington. Merrill Park se encontraba a solo 18 kilómetros, y el marqués sabía que, por lo menos, uno de sus invitados buscaría un pretexto para dirigirse allí a la mañana siguiente y relatar lo que había visto en el castillo de Thane. Lidia los había cautivado a todos con su gracia y sus deliciosos modales, y eso era algo que no omitirían al comentar lo entretenido de la velada. Y la nota de Lidia, que el mayordomo le entregó cuando apuraban la 5ª o 6ª copa de Oporto, era un tópico tan substancioso para las habladurías, que estaba seguro que aquellos caballeros no lo pasarían por alto. De parte de la señorita Greenwood, milord, le había dicho Bateson. El marqués había abierto la nota, consciente de que 4 pares de ojos lo observaban. Gracias, Bateson. El mayordomo se retiró, y Sir Hugo había expresado la curiosidad que los devoraba a todos. Espero que no sean malas noticias. Por supuesto que no. Es solo que las mujeres atractivas, conscientes de sus encantos, se vuelven impacientes. ¿Quiere decir que la señorita Greenwood nos está invitando a que le hagamos compañía?, había preguntado Lord Trevor. Me parece, había contestado el marqués titubeando.
como si se sintiera abochornado, que la señorita Greenwood ya se ha retirado a sus habitaciones. El marqués no había tenido necesidad de ver los rostros de sus amigos para saber que habían sonreído comprensivamente. Cada uno de ellos miró su reloj y, alegando diversos pretextos, se retiraron. Habían pensado exactamente lo que él quería que pensaran. Sabía que, a la mañana siguiente, la mitad del condado estaría comentando que Thane había abandonado la mesa apenas se pasaba el oporto, porque su amorcito se lo había pedido. Deseaba alentar a la chismografía y les había suministrado el material para ello, pero ahora, al mirar los ojos grises de Lidia, se sintió avergonzado. Era un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo y que le fue difícil reconocer, y cuando ella le puso una mano sobre la rodilla, se sintió como un niño al que han sorprendido diciendo mentiras. ¿Ya no está molesto conmigo?, preguntó ella. No, y le debo una disculpa. ¿De verdad creyó que podría aceptar regalos de un desconocido? Usted me ha regalado estos hermosos vestidos, pero se trata de algo diferente, porque Gilly me envió con su señoría, y además nunca fue un extraño para mí. Gilly me hablaba tanto de usted que me parecía que lo había conocido toda mi vida. Sí, es diferente. Entonces mirará los planos que traerá mañana el señor Fitzgibbon, si así lo desea. ¿Y qué opinión se formó de él, Lidia? Creo que es un joven muy interesante. ¿Y le agrada? Sí, creo que sí. Es la clase de hombre con quien le gustaría casarse. Lidia se quedó contemplando las llamas. No deseo casarme con nadie, pero algún día tendrá que casarse. Solo si me enamorara. ¿Qué es lo que espera de la vida? Todas las mujeres desean contraer matrimonio, y estoy seguro que usted también. Por supuesto que he pensado en casarme, de enamorarme de alguien que también me ame, pero si he de ser sincera, le diré que deseo mucho más que eso. Anhelo amar y casarme con alguien con quien pueda compartir diversas actividades. Es difícil explicar lo que quiero, pero aunque sería maravilloso estar enamorada, creo que una mujer debe tener otros intereses. Lidia se detuvo, pensativa, y añadió después de una pausa: sé que la mayoría de los caballeros no desean que sus esposas intervengan en sus asuntos, pero tiene que haber algo que puedan hacer juntos. Los políticos dependen de sus esposas en su vida social, pero tal vez ellas podrían ayudarlos en otra forma. No creo que deban conformarse con atender el hogar cuando su esposo sale a divertirse. ¿Y quién le ha dicho que así es el matrimonio? He leído libros y he oído lo que dice la gente, y sé lo que Gilly me enseñaba. Y cuando me case, deseo compartir los intereses de mi esposo para hacer los míos también. ¿Y cree que él compartirá los suyos? ¿Cuáles son los intereses de una mujer? Vestidos, sombreros, la comida, los niños y la chismografía. No me parecen temas muy masculinos. Esa es la cuestión. No deseo pasarme la vida pensando qué vestido debo lucir y las habladurías me aburren. Preferiría, en cambio, ayudar a los demás. Por ejemplo, me gustaría poder ayudar al señor Fitzgibbon a construir esas casas. ¿Esas son sus ambiciones? Tal vez yo no estaba tan equivocado hace un rato. Eso no es cierto, repuso Lidia airada. Trata, deliberadamente, de obligarme a confesar que siento algo por un hombre a quien apenas conocí anoche y que no significa nada para mí. Solo me interesan sus proyectos, porque pienso que tal vez podrían serle de utilidad a su señoría en el futuro. ¿Cuándo dejará de tergiversar todo lo que digo? ¿Por qué trata de obligarme a confesar que estoy enamorada de alguien porque no siento el más mínimo interés? Le centelleaban los ojos y el corazón le latía apresuradamente bajo la suave seda de su vestido. Se veía tan encantadora y tan frágil que la violencia de sus palabras contradecía su apariencia. El marqués se rindió y, dirigiéndole una sonrisa que ella encontró irresistible, le tendió la mano. Parece que he desatado una tormenta. Perdóneme, Lidia. De nuevo le pido disculpas.
Ella tomó la mano que se le extendía y se sentó a los pies del marqués. Yo también lo siento. Tengo un genio fuerte, aunque no lo demuestro a menudo. Usted tenía razón y yo estaba equivocado. Es que a veces me parece imposible que pueda existir una mujer tan diferente de las demás, tan perfecta en tantos sentidos. ¿Es cierto eso? Así lo pienso. Ella estaba recostada sobre las rodillas del marqués, con el rostro un poco más abajo que el de él, y cuando lo miró, deseó de pronto que él extendiera los brazos y la estrechara contra su cuerpo. Estaba casi segura que él pensaba lo mismo y se ruborizó. Inconscientemente, se acercó un poco más a él y ambos contuvieron el aliento. El reloj sobre la chimenea anunció las 12 y el embrujo se desvaneció. ¿Cree que ya es hora de retirarse?, preguntó el marqués con voz baja y grave. Son las 12 ya, y me siento un poco culpable porque la doncella me estará esperando. Ya he insistido en que puedo desvestirme sola, pero ella dice que su obligación es ayudarme. Y también la doncella pretende, como la señora Danvers, encerrarla en su habitación. No lo creo, pero la señora Summers me dijo que subirá para preguntarme si desea un vaso de leche caliente. Lidia arrugó la nariz en un gracioso mohín. Eso me desagrada, pero me parece una ingratitud de mi parte el rechazarla. Mi considerada servidumbre, dijo el marqués como hablando consigo mismo. No quisiera irme a dormir todavía. Preferiría quedarme aquí conversando sobre la vida y tal vez sobre el amor. Me gustaría que me hablara alguna vez sobre el amor. ¿Es en verdad tan maravilloso estar enamorado? Hace mucho que no experimento ese sentimiento exagerado y exhibicionista. ¿Hace mucho tiempo? Muchos años. Entonces, susurró ella, ¿no está enamorado de Odette, de la francesa del cuerpo de ballet? No, en lo más mínimo. Ni siquiera he vuelto a verla desde el día de la fiesta en mi casa de Berkeley Square. Oh, cuánto me alegro, dijo ella, y se le iluminó el rostro. Se puso de pie, pero se quedó junto a la silla del marqués. Creo que debo irme ya. Habrá mucho que hacer mañana, y estoy un poco cansada. Buenas noches, su señoría. Hizo una reverencia y, al enderezarse, posó los suaves labios sobre la mano del marqués. Ese es el pago de la apuesta, murmuró, y antes que él pudiera responder, salió del salón cerrando la puerta tras ella. Lidia se despertó temprano sintiéndose inmensamente feliz. El sol penetraba por las ventanas de su habitación y podía oír el canto de los pájaros en el jardín. Hay tanto que hacer hoy, pensó. Cuando bajó al comedor, se enteró de que el marqués ya había desayunado, y poco después, al salir por la puerta principal, se lo encontró montado en el gran caballo negro del día anterior. El caballo de ella esperaba. Soplaba una ligera brisa que había despejado la niebla que cubría el agua a esa hora de la mañana. Será un día muy hermoso, se dijo mientras galopaban por el parque, y cuando el día avanzó, descubrió que estaba en lo cierto. El marqués nunca había estado de mejor humor. Cabalgaron durante 2 horas, y luego la llevó a pasear en bote por el lago, y, aunque le juró que hacía años que no remaba, manejó los remos con gran habilidad. De regreso en el castillo, conversaron y rieron durante el almuerzo, y las horas pasaron tan rápidas que Lidia se sorprendió cuando dieron las 3 y... El señor Fitzgibbon llegó para mostrarle sus planos. El marqués lo recibió amablemente, y cuando los 3 estudiaron los planos sobre el escritorio de la biblioteca, la conversación se tornó muy animada. Su señoría se mostró muy interesado, y Colin Fitzgibbon le explicó todos los detalles con gran entusiasmo. Tengo el presentimiento, dijo Lidia, de que en el futuro se tomarán medidas para proporcionar un drenaje más efectivo a las ciudades. Gilly estaba convencida de que muchos brotes de tifoidea y otras epidemias provenían de los desperdicios que se acumulan en el drenaje inadecuado. Tiene usted toda la razón, corroboró Colin Fitzgibbon. No está de acuerdo, milord. Ciertamente es un punto que debe ser estudiado. Sé que en muchos lugares, como Lambeth,
Las construcciones se concentran alrededor de una bomba central y tal vez solo hay un baño para todos. Eso es escandaloso, exclamó Lidia. No puedo evitar pensar que usted no debía de preocuparse de esos asuntos, sugirió el marqués. Tonterías. La salud de la familia es un problema que concierne a todas las mujeres. Tal vez lo que necesitamos, dijo Colin Fitzgibbon, son mujeres en la política. Creo que en muchos sentidos son más prácticas que los hombres. Gracias, sonrió Lidia, pero me temo que nadie escuchará su opinión. El señor Colin Fitzgibbon partió casi a las 5:30, y cuando el marqués regresó a la biblioteca, después de acompañarlo a la puerta, vio a Lidia subida sobre la escalera de caoba, buscando un libro en los estantes más altos. ¿Qué es lo que busca? Acabo de descubrir que en la sección de libros en latín hay uno de Juvenal. Es un autor que siempre he deseado leer.